Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. La liturgia canta: dulces clavos, dulce árbol donde la vida empieza. Estamos en Viernes Santo, viernes trágico, viernes de muerte, viernes de mucho dolor, pero a la vez viernes de mucho amor. El Viernes Santo es el momento clave de la redención obrada por Jesucristo, que tendrá su culmen en la mañana del domingo de resurrección. Después de la cena, el Señor se encamina hacia el huerto de Getsemaní. La secuencia es la siguiente. Llegado al huerto de Getsemaní, se pone en oración. A continuación vendrá la traición de Judas y el arresto, el juicio ante el Sanedrín, ante el Consejo de Sacerdotes. Sería bueno que en alguna ocasión pudiéramos dedicar una sola catequesis a explicar aquel juicio inicuo, injusto. Vendrá el interrogatorio con los insultos, con los golpes. Después vendrá las negaciones de Pedro. Llevarán al Señor ante Pilato. Luego sucede la muerte de Judas. Después vendrá la liberación de Barrabás. A continuación viene la flagelación y la corona de espinas, las burlas de los soldados, la condena, el camino del Calvario con todos los elementos que suceden en ese camino hasta llegar al monte Calvario. Por fin, la crucifixión y muerte. Un autor moderno, Francisco Fernández Carvajal, describe así la situación. Enseguida lo tienden sobre el suelo y comienzan a clavarle en el madero. Introducen los hierros primero en las manos, con desgarro de nervios y carne. Luego es izado hasta quedar erguido sobre el palo vertical que está fijo en el suelo. A continuación le clavan los pies. María, su madre, contempla toda la escena. La cruz era un instrumento infame, deshonroso. De hecho, al ciudadano romano no se le podía crucificar. Pero este instrumento infame, deshonroso, se va a convertir en árbol de vida y en escalera de gloria. El espectáculo allí en el Monte Calvario es auténticamente desolador. Unos pasan y lo injurian. Los príncipes de los sacerdotes se burlan. También hay indiferentes que están mirando lo que ocurre. Y cómo no, está su Santísima Madre con un sufrimiento desgarrador. Entre todo esta imagen, esta situación, el Señor no reprocha nada. Su aspecto es terrible. Fíjense que la descripción que hace Isaías, el profeta Isaías, es simplemente una descripción excepcional. En el capítulo 53 del profeta Isaías, se dice lo siguiente: no tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él, tampoco aspecto atractivo para que lo admiráramos. Fue despreciado y rechazado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento. Como alguien a quien no se quiere mirar, lo despreciamos y lo estimamos en nada. Sin embargo, él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores. Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado. Pero eran nuestras rebeldías las que lo traspasaban, y nuestras culpas las que lo trituraban. Sufrió el castigo para nuestro bien, y con sus heridas nos sanó. Es un texto profético realmente maravilloso. Le ofrecen un analgésico, una mezcla de vino con mirra que atenuaba el dolor, pero el Señor lo rechaza.
está clavado en la cruz entre dos delincuentes. Los soldados, por su parte, se reparten la propiedad del Señor, sus ropas, aunque la túnica la echan a suerte. En definitiva, la crucifixión fue una muerte y una agonía larga, atroz y horrible. El Señor realmente pudo haber evitado todo esto. Las amarguras, las cadenas, los malos tratos, el juicio justo e infame, la vergüenza del patíbulo, los clavos, la lanzada. Pero no olvides que esto lo quiso pasar así, por ti y por mí. Fíjense también que ya en la misma pasión empiezan a verse los frutos de aquellos dos delincuentes. Uno recibe la conversión, uno se convierte, uno va a recibir la salvación. Cuando llega la hora sexta, más o menos, la hora del mediodía, el Señor recitará aquellas palabras del Salmo 21. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor está orando, está recitando el Salmo. Tenemos ese momento también para nosotros maravilloso porque entrega a su Santísima Madre al discípulo amado, a Juan, como Madre nuestra, y en él está representada pues toda la humanidad. Después le ofrecen una esponja bañada en vinagre en una rama de hisopo, el mismo arbusto que se utilizó para rociar la sangre del Cordero Pascual, así lo narra el libro del Éxodo. Y una vez probada esta esponja en vinagre, el Señor va a exclamar: todo está cumplido. ¿Qué estaba cumplido? La última copa de la Pascua. En la catequesis anterior, el Jueves Santo, dijimos que quedaba por beber la cuarta copa, el cáliz de la consumación. Este es el momento. Este es el momento de beber esa cuarta copa de la consumación. Ahora ya sí. Ahora ya había terminado de beber el cáliz que el Padre le había dado. Y poniéndose precisamente en las manos del Padre, dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó el espíritu. Todo este recorrido que hemos hecho brevemente por la pasión ha ido creando un modo de ser, una cultura cristiana. De hecho, si repasamos los símbolos de la pasión, son muchísimas cosas que han quedado impregnadas en la cultura, en la civilización cristiana, en el arte, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el cáliz de la última cena, que alguna tradición dice que José de Arimatea lo usó para recoger la sangre derramada por Jesús. Tenemos las 30 monedas de plata que recibió Judas Iscariote. Tenemos el ángel que asistió al Señor en la oración del huerto. Tenemos las antorchas utilizadas por los soldados con las que arrestaron al Señor. Tenemos la espada que utilizó el apóstol Pedro para herir a un criado del sumo sacerdote. Tenemos los bastones que utilizaron los soldados para arrestar al Señor. Las manos de Caifás que abofetea al Señor. Las cadenas o cuerdas con las que el Señor es atado durante la noche en la cárcel. El gallo que canta en las negaciones de Pedro. La túnica de Jesús sin costuras que es echada a suertes por los soldados. El pilar o la columna donde el Señor fue flagelado. El mismo flagelo o látigo con el que el Señor recibió los 39 latigazos. Una vara de abedul con que le azotaban el rostro y que le pusieron como un cetro a modo de burla, evidentemente. Las mismas uñas del flagelo que son causantes de muchas heridas en los antebrazos y en la espalda. La clámide púrpura que por burla lo visten como rey. La corona de espinas que también sirven para una burla cruel del Señor. La vera cruz, es decir, la cruz en la que el Señor es crucificado. El velo de la Verónica en el cual queda impregnado el semblante del Señor, conocida como la Santa Faz. Las 3 cruces del Señor y de los 2 condenados. Los dados con los que los soldados
echan a suerte las vestiduras de Jesús, el martillo con el que se golpea los clavos, los mismos 3 clavos que se utilizan en la crucifixión, el letrero que pone Pilato en la cruz con esas iniciales INRI, que significan en latín Jesus Nazarenus Rex Judeorum, traducida a nuestro idioma Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, la caña con una esponja, la jarra que contiene la hiel y el vinagre, la lanza del centurión Longinos con la que se hirió el costado del Señor, el sol, la luna y las estrellas que simbolizan el eclipse total de sol que se produjo en la expiración, una calavera y una tibia que simbolizan por una parte la redención del primer hombre Adán y por otra parte significan también el monte Gólgota donde ciertamente el Señor es crucificado, las escaleras que se utilizan para descender, bajar el cuerpo del Señor, las tenazas, las pinzas que se utilizan para extraer los clavos, la mirra que se utiliza para ungir el cuerpo del Señor, el sudario sobre el que se envuelve el cuerpo del Señor. Todo esto son elementos propios de la pasión que, como digo, han ido creando evidentemente una cultura y han ido impregnando evidentemente la fe de los cristianos. Y se produce la sepultura. Se acerca el Sabbat, día santo para los judíos, y los cuerpos no podían quedar expuestos. Se da la orden de quebrar las piernas de los ajusticiados para que la muerte fuera más rápida. Pero el Señor, como ya había muerto, no le quiebran las piernas y así se cumple la Sagrada Escritura que dice que no le quebraron ni un hueso. Y lo van a llevar al sepulcro que José de Arimatea había construido para sí mismo. Yo creo que lo más importante de todo esto, y lo que debe de quedar en nuestra mente, sobre todo en esta catequesis del Viernes Santo, es entender que cada misa que celebramos es la renovación de la acción que Cristo llevó en la última cena y durante su pasión y muerte en cruz. Son actos, son un mismo acto, lo podemos decir como en 2 fases, cuyo fin es salvar al hombre de la muerte y del pecado. Litúrgicamente, hemos de decir que el sacerdote está vestido con vestiduras de color rojo y la celebración del Viernes Santo tiene 3 partes. Primera parte, la liturgia de la palabra, en la que se lee textos de Isaías, del Salmo 30, de Hebreos, y se lee también la Pasión de San Juan. Una oración universal que se hace de un modo solemne, distinto a como se hace ordinariamente, incluye 10 peticiones que van introducidas por un enunciado al que sigue la oración de petición. La segunda parte de la celebración es la adoración de la cruz. Hay 2 modos de hacerlo. Primer modo, la cruz cubierta con un velo morado. Segundo modo de hacerlo, una cruz descubierta. En ambos casos se canta la antífona: miren el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y que los fieles, como respuesta, van a decir: vengan y adoremos. La tercera parte de la celebración es la Sagrada Comunión. Se reza el Padre Nuestro, no hay rito de la paz, se distribuye la comunión y no hay bendición final. Y terminada la celebración, se desnuda el altar y se deja la cruz expuesta. Las recomendaciones que les doy para este día, una vez más, pues que preparen el altar que ya tienen en sus casas, que lean la Pasión de San Juan, como hicieron el Domingo de Ramos. 3 personas pueden ayudar a leer la Pasión, hagan ese breve silencio y después sus peticiones. Pues cada miembro de la familia puede elevar su petición, aquello que le salga y le nazca del corazón, para elevar al Señor una petición de súplica y que debe ir incluida la petición por el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? El pecado es lo que mata al hombre, el pecado es lo que mata al mundo, ¿no? Hagan una adoración a la cruz, esa cruz que tienen ya en su altar, pues la pueden besar, como se hará en la iglesia, y terminen ya la celebración de forma sobria, porque al igual que en la iglesia no hay canto final, pues tenemos que también vivir la sobriedad en esta celebración.
Y así se concluye este día de dolor, de silencio. Conviene no olvidar a nuestra Madre Santísima, Santa María, nuestra Madre dolorosa. Es costumbre entre el pueblo cristiano rezar el Santo Rosario a nuestra Madre Santísima, acompañarla en ese dolor que terriblemente sufrió, cumpliéndose aquella profecía de Simeón cuando presentaron al niño Jesús en el templo: a ti una espada te traspasará el alma. Acompañemos a nuestra Madre y sigamos en oración en estos días santos. Les invito para la siguiente catequesis, que será la catequesis sobre la resurrección. Hasta pronto, muchas gracias.